Justicia. La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Pero si la justicia se aplica en función de tu lugar en la sociedad, a vos, ¿cuál te correspondería? Yo soy Cecilia Rojas, esta es mi historia. Eduardo Paredes, abogado integrante del equipo misionero de Derechos Humanos y Género, había pedido al Superior Tribunal de Justicia un pedido de informe, la aplicación de medidas preventivas y sanciones, justamente por este caso, el de Cristina Vázquez. Yo me entero que a mí me acusan del homicidio porque primero nos habían detenido, nos pusieron como derivación de antecedentes, el cual estuvimos 8 meses, pero la primera semana no dijeron nada, era solo averiguación de antecedentes, donde preguntábamos, la segunda semana recién nos hacen firmar unos papeles y nos dicen que estábamos por el homicidio de la señora Dávalos. Ella no entendía por qué le imputaban semejante delito, porque ella ni siquiera estuvo en el barrio ese día. Nosotros salíamos con las chicas del grupo en el colegio, salíamos, íbamos a los 15, a las fiestas a las noches, o sea, al boliche, y nada, lo único que hacíamos por ahí de malo, que sé que está mal, es fumarse un porro, pero hoy día todo el mundo lo fuma un porro, o sea, no por fumarme un porro voy a ir a matar a una persona. No había pruebas directas, no hay testigos que la vieron en el lugar. Hay como datos muy concretos donde se puede presumir que es inocente. Claro, la vieron en el lugar, pero ella era una vecina del lugar, es decir, era totalmente lógico que esté en el lugar. Ahora nadie la vio entrar a la casa. Nosotros pasamos caminando por enfrente de la casa de la señora Dávalos, que quedaba exactamente en la esquina de la casa de Cristina, o sea, media cuadra. Obligadamente teníamos que pasar por ahí para ir a tomar el colectivo a la avenida Uruguay, digamos. Cuando estábamos detenidas, lo único que yo quería era poder que se resuelva todo y que Dios saque a la luz todas las cosas. Quién realmente eran los culpables del delito este. Y nada, que se resuelva todo y que podamos salir nosotros libres de todo. Nunca hubo pruebas, nunca hubo algo determinado, concreto que diga que ella era culpable. Lo que nos decían los abogados y todo, que en su momento nosotros íbamos a salir porque obviamente que no había pruebas, no hay nada que nos vinculen en el hecho. Entonces, nosotros decíamos, bueno, nuestra oportunidad es poder salir en el juicio, porque después me habían los mismos abogados, en el cual nos dicen que para ir a distintas instancias iba a tardar un par de años. Entonces nosotros decíamos, no, si nosotros somos inocentes, nosotros sí o sí tenemos que salir. Y bueno, y teníamos toda la esperanza que en el día del juicio nosotros salíamos, más cuando se leyó todas las cosas, o sea, nosotros tenemos que salir, no había pruebas, no había nada. No había inicios para poder condenarnos. En una de las idas y venidas de la causa, porque creo que ella en la instrucción tuvo 2 faltas de mérito y un sobreseimiento, en una de esas ella se va, consigue trabajo en Buenos Aires y se va. Y el abogado le decía a ella de que estaba todo bien, que se quede tranquila, que él estaba trabajando, cosa que no era real, porque en nuestro país no existe juicio en ausencia. Yo creo que en su momento a nosotros nos detienen. En aquel momento para la sociedad ya éramos lo peor, por salir de noche, por tomar, por fumarte un porro, ya éramos delincuentes. Entonces yo creo que fue por eso lo que nos vinieron a buscar a nosotros. Realmente, ¿de dónde surge la pista, supuesta pista, que la involucra en esto y que los involucra, jamás existió. Es algo muy fuerte porque imagínate, te acusan de un delito que vos no cometiste. No fue que te acusan de robarte un chicle en el kiosco de la esquina, o sea, te están acusando de un terrible homicidio. Aparte, todo el mundo en ese momento, nosotros éramos las peores personas, o sea, éramos los peores asesinos que habían, yo creería que en el mundo. Éramos muy chicas nosotras, yo tenía 21 y ellas las dos tenían 19 y yo creo que desde ahí nosotros nos dimos cuenta que la justicia no servía y que estaba todo muy manoseado y nos dimos cuenta lo tendencioso de los medios de acá, como Primera Edición, como El Territorio, que sacaban
titulares, qué sé yo, como titulando la reina del martillo por Cristina siendo menor de edad, con nombre y apellido, cosa que no se puede hacer, y dando un montón de datos falsos, de lugares falsos, que nosotros, habiendo vivido en ese momento, nos dábamos cuenta que no era así. Bueno, yo creo que ya fuimos asimilando que la justicia realmente no existe cuando se quiere armar una causa, así que para ese momento yo no sentí mucho temor, sentí mucho asco, sí, de la justicia, y me di cuenta de que cualquiera te puede acusar de cualquier cosa en cualquier momento. Y después lo que estar una hija detenida inocentemente, uno va a verla atrás de las rejas, por un bar es muy fuerte. Las joyas que le secuestraron a Colino y a Cecilia en la casa donde estaban en el interior, que incluso tampoco se habían fugado, sino que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Ellos se habían ido como para vivir en el interior. Ahora, ¿qué pasó? En el juicio oral no se pudo ratificar eso que le estoy diciendo, porque las supuestas joyas desaparecieron del juzgado. Eso es lo que dice la señora Daniela Izarralde, que supuestamente desapareció joyas, pero en su momento nunca hubo joyas. Y en el juzgado tampoco. O sea, no hay nada. Y uno siente mucha impotencia, ¿no? Uno siente mucha impotencia y como que sentís como que ya no hay más nada que hacer, y cómo vos le vas a explicar a tus amigos que los condenaron injustamente y que vos estás sabiendo que es injustamente porque yo estuve con ella ese día. Y que no hay nada que hacer, evidentemente, que la justicia no existe. No entendía el porqué, ni tampoco el tiempo que le habían dado, porque más o menos yo sabía, más o menos entré en razón de darme cuenta de eso cuando tenía 10, 11 años, la cual el caso había salido en la tele un par de veces y yo lo había visto, y ahí había escuchado que decía que le iban a dar condena perpetua, que serían 25 años acá. Y cuando yo escucho el veredicto que nos condenan a 25 años, yo lo único que quise es matarme. ¿Qué querés que te diga? Es lo único que atiné encima en ese momento. Me acuerdo que había vidrios todo alrededor mío porque se hizo en el Palacio de Justicia. Y estaba esposada. Y nada, la cuestión es que me quería tirar de ahí arriba, ¿viste? Romper el vidrio y arrojarme, ¿viste? Porque para mí no había ninguna solución a todo esto. Por culpa de eso se fue mi señora, anduvo tanto mi señora como yo no estaba, andaba ella acá por allá. Entonces se le enfermó, se le agarró una peritonitis y bueno, eso lo llevó a terminarla a ella. Y bueno, después tuve que asumir toda la responsabilidad yo, tuve que dejar varios lugares donde viajaba, hacer más corto mi trabajo para permanecer más cerca de mi casa. Aparte teníamos como teníamos el cargo de la nena, hacerlo para controlar, para hacerlo estudiar, todas esas cosas, alguien tenía que estar más cerca, entonces mis actividades tuve que acercarme más hacia ellos para seguir. Y después vio que uno llega a fin de año, uno sienta a la mesa para brindar en familia y siempre falta alguien de uno, ¿no? Yo perdí mi vida, parte de mi vida perdí en todo esto, ¿no? Perdí lo que más amaba en mi vida, que fue la crianza de mi hija, y todo el resto que mi familia, mi madre, que mi madre fallece, el no poder estudiar y poder ser alguien en la vida. Sufrí durante mucho tiempo de bullying, porque al saber la situación de mi mamá dentro de la escuela donde yo iba, no tenía interacción mucho con otros chicos, ¿me entendés? Como que decían, no, porque esto, o porque yo vivía con mi abuelo y con mi tío,
decían que nadie se podía juntar conmigo porque yo estaba sola, porque era raro, ¿me entendés? Todas esas cosas. Crié a mi hija atrás de una reja todo el tiempo porque lo único que quedaba era irme a ver cada miércoles, excepto si no llovía, iba los días miércoles y si no iba cada 2 semanas, por el tema que llegué al colegio y era... Perdí todo, ¿qué querés que te diga? Perdí toda mi juventud también. Yo tengo un hermano que estuvo en el momento que le hicieron cuando estuvieron los tribunales y la acusaban. Resulta que a los que fueron a testimoniar a favor de ella no le dejaron declarar. Solo lo que testimoniaban más o menos lo que estaban ellos, lo que armaron ellos. Era como medio inevitable que mi papá y yo declaráramos porque los dos habíamos declarado desde el primer momento, digamos. Y a nosotros, de hecho, después, no sé si eso es normal o no, pero después que termina el juicio, a nosotros nos llaman al juzgado para preguntarnos si queríamos ratificar o rectificar nuestro testimonio. Y que si nosotros rectificábamos nuestro testimonio no nos iban a... O sea, si iba a tener la pena o no nos iban a condenar, no sé, porque mi papá lo habló con el abogado. Obviamente que nosotros ratificamos nuestro testimonio porque estábamos segurísimos de que era verdad. Acá la policía se genera una hipótesis y después trata de demostrar que hicieron, o sea, medio al revés de cómo es la cosa, ¿no? Y no siguieron ni una otra sola prueba, ni la del electricista, ni la de la propia hija. Porque nosotros nos rechazaron testigos que afirmaban que si de haberse aceptado esos testimonios hubieran afirmado que esa chica tenía muy mala relación con la madre, al extremo que según esos testigos ella le pegaba a la madre. No nos aceptaron los testigos. Hay muchas cosas, como todo se dice a veces. Había intereses inclusive, parece, de la parte de la hijastra, porque la hijastra es lo que armó todo de la finada. Ella se hizo carne de la hipótesis porque demostraba hasta sentimientos, digamos, de odio hacia los defensores. Y ni hablar de los maltratos que nosotros sufrimos, tanto mi papá como yo, si bien yo no vi la declaración de mi papá porque declaró antes que yo. Pero bueno, todo emitiendo muchos juicios de valor, mucha discriminación, o sea, no fueron focalizados, digamos, a lo que querían preguntar, a lo que fue el caso, a lo que fue la noche del hecho. También como corre rumores, donde decía de que ella tenía interés en un seguro de la señora y de la casa a donde vivía la señora. ¿Cómo puede ser que traen 2 tipos del Paraguay ahí a trabajar o a U para poner un vigía a la casa y se van a medianoche? Y aparece el día siguiente muerta la señora? Eso no se investigó nunca nada y totalmente todo y le echaron la culpa a estos chicos que siempre están por ahí, cerca, porque la señora está muy cerca de mi casa y la otra chica también, la que se suicidó, también y vive ahí a mitad de cuadra. Entonces alguien tenía que asumir la responsabilidad de eso. La defensora agarra y me dice, mira, sí, yo te voy a decir una cosa. Acá vas a estar 3 o 4 meses. Pero yo no hice nada. Bueno, pero alguien se tiene que hacer cargo del muerto. Es un hecho no menor que ella trabaje en la justicia. Para mí ese es un detalle importantísimo para que la cosa termine como terminó. Incluso ella, la hija, se constituyó en querellante, o sea que tuvo abogado, que alegó en el juicio oral y todo. Me pareció un poco sospechosa la actitud de la fiscal Picasso, que bueno, ahora entiendo que es jefa de fiscales, que ella, si bien tenía un vínculo de amistad con la hija de la señora fallecida de la víctima, ella en los intervalos se sentaba a compartir, digamos, con la señora esta, digamos, con la querellante y con su familia. Lo único que yo había solicitado en su momento recursión por tiempo indeterminado, porque van a salir con menos de 30 años y más peligrosos que antes, si es que salen vivos de la cárcel. Y eso es un peligro para la sociedad, pues son irredimibles, son irrecuperables absolutamente. A mí me condenaron por ser pobre, por ser mujer y por ser negra.
Suprema le absuelve por falta de pruebas a Cristina y a Cecilia. Lo que a mí me dejó la cárcel creo que fue nada, directamente nada. Porque lo único que yo creo que voy a aprender en la cárcel es a delinquir. Por la angustia de todo lo que nosotros pasamos adentro. Aparte el Estado siempre fue ausente. Eso es una de las tantas cosas que pasaron y siguen pasando, ¿viste? A mí me dijeron que la doctora manifestó que no siente culpa por la sentencia. A veces la gente prejuzga sin saber qué es lo que está prejuzgando, ¿me entendés? Como que la gente acá, en donde nosotros estamos, es muy ignorante, entonces dice y hacen cosas por el simple hecho que otra persona lo dice, ¿me entendés? La sociedad me sigue juzgando. No solo ella estuvo 11 años presa y resultó inocente, y de un día para otro la dejaron en libertad sin una asistencia psicológica. Usted no se da una idea, aún para una persona que haya cometido un delito después de 11 años, lo desarmado psicológicamente que sale una persona. Mucho más una persona inocente, ¿no? Estuvo 11 años 11 años presa. detenida. Sí, le dieron 11 años por matar, supuestamente, sin pruebas, le dieron 11 años a una mujer de 74 años. La encontraron, después de 11 años la Corte Suprema no encontró pruebas, la absolvieron. Claro, 11 años presa, toda una vida, ¿no? Y la absolución fue hace 8 meses. En diciembre. Sí. Ahora, después de diciembre entró en una depresión terrible, Cristina, y hay un detalle muy importante para dar. La familia la veía muy mal, no pudo superar nunca. Imagínate, siendo inocente, pasar 11 años en la cárcel. Pero el detalle es que nunca encontraron a la responsable de la muerte real de la mujer de 74 años, y en las últimas horas la hermana la llamó, no atendió el teléfono, fueron a su casa, ella vivía en Misiones, y la encontraron muerta. Bueno, piensan que se quitó la vida, ¿no? Fue un dolor muy grande, el cual todavía no lo puedo asimilar, porque ella era como, más que una amiga, era como mi hermana. Y bueno, a raíz de toda la frustración, de todo lo que pasó, sé que ella no pudo enfrentar la sociedad, porque la sociedad es re discriminativa, no pudo soportar la presión social, y por eso yo creo que tomó esa decisión. En el ámbito de la Corte y de la Justicia Nacional, la Justicia de Misiones quedó con el prestigio por el suelo. Y la verdad, lo que me gustaría en sí es poder recuperar todos los momentos perdidos, ir a hacer viajes, estar juntas, que me vea crecer, que me conozca realmente como soy y yo poder conocerla a ella en profundidad. Eso me gustaría. Yo me aferro a mi vida por seguir luchando, por seguir criándole a mi hija y por que se haga justicia. Por todo lo que pasó. Como sociedad construimos lo que está bien y lo que está mal. La sociedad me sigue juzgando. Pero si continuamos el mismo criterio de valor, vamos a seguir permitiendo que la balanza se incline siempre del mismo lado.